¿Cómo cambiar de la voz activa a la voz pasiva en inglés con el present perfect en afirmativa, negativa e interrogativa? Lo primero, vamos a tener una frase de este estilo. Tim Burton has directed the movie. Nos encontramos con un sujeto, Tim Burton. Después tenemos el auxiliar has. También podría ser have. Va a depender del sujeto. Después tenemos el verbo principal en participio de pasado, directed. Después tenemos el complemento directo, en este caso, the movie. Sabemos que es el complemento directo porque responde a la pregunta de qué ha dirigido la película, pero no siempre es así. Después no tenemos nada, pero podríamos tener complementos como complementos de modo, de tiempo, de lugar. Esto es una oración en la voz activa. Pasamos ahora paso a paso a una oración en la voz pasiva. Primer paso, el complemento directo en la voz activa, que va a estar después del verbo, va a pasar como sujeto en la voz pasiva, en este caso, the movie. Ahora colocamos have been o has been dependiendo del nuevo sujeto. En este caso, the movie está en tercera persona del singular, así que usamos has been. The movie has been. Toca añadir ahora el verbo principal en participio de pasado. En este caso va a ser exactamente igual que en la voz activa, porque en la voz activa, con el present perfect, estamos utilizando el participio de pasado. Así que en este caso, directed. Siguiente paso, si el sujeto de la voz activa es relevante, si nos interesa añadirlo, entonces lo vamos a añadir después del verbo principal con la preposición by Tim Burton. En este caso es relevante porque queremos saber quién ha dirigido la película. Si tuviésemos más información la añadiríamos después. En este caso la frase completa en pasiva quedaría The movie has been directed by Tim Burton. Vemos otro ejemplo antes de pasar a negativas e interrogativas. They have investigated it. Lo han investigado. Tenemos el sujeto, they, después tenemos el auxiliar, have, porque el sujeto es plural, después tenemos el verbo principal, investigated, y después el complemento directo porque responde a la pregunta de ¿qué han investigado? It. El complemento directo en la voz activa pasa como sujeto en la voz pasiva, it. Ahora añadimos have been o has been, dependiendo del sujeto. En este caso, has been, porque el sujeto es tercera persona del singular. It has been. El verbo principal lo dejamos igual porque ya está en participio de pasado en la voz activa. It has been investigated. El sujeto de la activa pasa como agente en la pasiva con by si es relevante. En este caso no es relevante porque no sabemos quién es they. Cambiamos ahora a una oración negativa en activa y tenemos que pasarla a negativa en pasiva. Carmen hasn't written these books. Carmen no ha escrito estos libros. Tenemos el sujeto, Carmen, después el auxiliar, hasn't, después el verbo principal, written, y el complemento directo, these books. El complemento directo pasa como sujeto, these books. Después añadimos hasn't been o haven't been dependiendo del sujeto. En este caso, haven't been porque these books es plural. El verbo principal no se cambia porque ya estaba en participio de pasado en la voz activa. These books haven't been written. El sujeto de la activa pasa como agente en la pasiva con by si es relevante. En este caso lo es porque nos interesa saber quién no ha escrito los libros. La frase completa quedaría These books haven't been written by Carmen. Otro ejemplo que puede parecer más complicado. No one has done it yet. Nadie lo ha hecho todavía. Sujeto, no one. Verbo auxiliar, has. Verbo principal, done. Complemento directo, it, y luego el resto de la oración. El complemento directo pasa como sujeto, it. Ahora añadimos haven't been o hasn't been, dependiendo del sujeto. En este caso, hasn't been porque el sujeto es tercera persona del singular. ¿Por qué digo haven't been o hasn't been si en activa has no está en negativa? Porque tenemos no one y no one no va a pasar como agente porque no es relevante. Entonces tenemos que mantener la negación de alguna manera. Por eso la negación de no one va a pasar con el verbo auxiliar, haven't o hasn't. El verbo principal se queda igual porque ya está en participio de pasado. It hasn't been done. Ya hemos dicho que el sujeto de la activa no es relevante, así que no va a ir como agente con by en la pasiva. Pero imagínate que queremos enfatizar y queremos añadirlo. En este caso diríamos by anyone, porque ya hemos añadido la negación en hasn't. No podemos decir by no one. Ahora añadimos el resto de la oración. It hasn't been done yet. Pasamos ahora a las preguntas. Lo único importante que va a pasar es que have y has van a ir antes que el sujeto. Have they postponed the meeting? ¿Han retrasado la reunión?
Tenemos have, el auxiliar, they, el sujeto, postponed, el verbo principal, the meeting, el complemento directo. El complemento directo pasa como sujeto, the meeting. Ahora añadimos antes have o has, en este caso has, para que concuerde en tercera persona del singular. Añadimos been, has the meeting been. Ahora el verbo principal tal y como está en participio de pasado. Has the meeting been postponed? El sujeto de la activa pasa como agente en la pasiva con by si es relevante. En este caso no es relevante, no lo añadimos. Así que la oración quedaría Has the meeting been postponed? Otro ejemplo, Has Lucy completed the process? ¿Ha completado Lucy el proceso? Auxiliar, has, sujeto, Lucy, verbo principal, completed, complemento directo, the process. El complemento directo pasa como sujeto, the process. Ahora añadimos antes has o have, dependiendo del sujeto. The process es tercera persona del singular, así que has. Has the process. Ahora colocamos been. Has the process been? El verbo principal se queda como está, en participio de pasado. Has the process been completed? El sujeto de la activa pasa como agente en la pasiva con by si es relevante. En este caso puede ser relevante porque nos interesa saber quién ha completado el proceso. Así que la oración quedaría Has the process been completed by Lucy? Ahora te toca a ti ponerte a prueba con unos ejemplos en afirmativa, negativa e interrogativa. Vas a oír unas oraciones en activa y tienes que cambiarlas a pasiva antes de que lo haga yo. John hasn't designed the mural. The mural hasn't been designed by John. Have they investigated it? Has it been investigated? Has Lucy completed the process? Has the process been completed by Lucy? No one has done it yet. It hasn't been done yet. Someone has stolen their car. Their car has been stolen. Has Carmen written these books? Have these books been written by Carmen? Has the boss promoted them? Have they been promoted? They haven't postponed the meeting. The meeting hasn't been postponed. Tim Burton has directed the movie. The movie has been directed by Tim Burton. No one has stolen their car. Their car hasn't been stolen. Has anyone done it yet? Has it been done yet? They have investigated it. It has been investigated. His parents have built this house. This house has been built by his parents. The boss has promoted them. They have been promoted. Has John designed the mural? Has the mural been designed by John? His parents haven't built this house. This house hasn't been built by his parents. They have postponed the meeting. The meeting has been postponed. Lucy has completed the process. The process has been completed by Lucy. Have they postponed the meeting?
Has the meeting been postponed? Have his parents built this house? Has this house been built by his parents? Someone has already done it. It has already been done. Carmen has written these books. These books have been written by Carmen. The boss hasn't promoted them. They haven't been promoted. Has Tim Burton directed the movie? Has the movie been directed by Tim Burton? Lucy hasn't completed the process. The process hasn't been completed by Lucy. They haven't investigated it. It hasn't been investigated. Carmen hasn't written these books. These books haven't been written by Carmen. Has anyone stolen their car? Has their car been stolen? John has designed the mural. The mural has been designed by John.